A mí me tocó desarrollar el tema de Max Weber. Max Weber fue un sociólogo destacado del siglo XIX y el siglo XX. Nació en Alemania en 1864 en el seno de una familia acomodada y falleció en 1920. Estudió Derecho y comenzó a ejercer como abogado, pero al poco tiempo se dio cuenta de que su verdadera labor era la investigación en el ámbito de la condición humana. El pensamiento de Weber fue influenciado por su madre, una protestante calvinista, que quizás eso hizo que se embarcara al estudio comparativo de la religión sobre el origen de la sociedad, y de su padre, que era un político, recibió una sensibilidad para reflexionar sobre la política. Weber pertenece al paradigma de la acción social. Dicho paradigma pone su foco en el sujeto, en el individuo. Buscaba entender un contexto social desde la perspectiva de los individuos que participan en ella. Su postura era microsociológica, miraba al individuo en sus conductas. Esto es un punto de partida. Nos dice que el individuo es quien decide qué lugar va a ocupar en la sociedad. Esta es una mirada en contraposición a lo que dice la macrosociología. Weber busca explicar la acción social a través de los tipos ideales. Los tipos ideales eran una herramienta conceptual que sirven para construir de forma estabilizada una pauta de relaciones sociales. Estos tipos ideales propuestos por Weber fueron, en primer lugar, la acción orientada a los fines prácticos. Segundo, la acción de los valores, es decir, que la conducta debe coincidir con los valores éticos. El tercero es el tradicional, son los usos, las costumbres. Y el cuarto es el emotivo o afectivo con respecto a un valor. Weber nos habla de la ética protestante y del espíritu del calvinismo. Para él el capitalismo surge de determinada conducta del individuo, es decir, que no surge en todas partes, sino que lo relaciona con determinado credo religioso. En este caso es el protestantismo, pero en especial es el calvinismo de lo que habla. Nos dice que determinada conducta que tenían explicaba la acumulación de riqueza a través del trabajo industrioso. La ética del protestantismo busca maximizar el fruto del trabajo. La acumulación de riqueza hace el despegue del capitalismo. Para Weber, el capitalismo son hábitos o ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico y así maximizar sus ganancias. A esto se le debe agregar que tenían poco gasto y así de esa forma podían ahorrar e invertir dichas riquezas. La racionalización es un proceso a través de la desmitificación del mundo, esto es, una independencia de la religión. Esto especialmente se da en Europa. Para Weber, la racionalización son nuevos criterios como eficiencia y eficacia que hicieron que la sociedad se vuelva más burocrática, que así basaba todo lo basaba en el interés. Se produce un cambio histórico de la tradición a la racionalidad, como modelos dominantes con que se enfrenta la sociedad. La revolución industrial y el desarrollo del capitalismo han puesto en primer término la racionalidad, y esto ha terminado por transformar la organización social de las sociedades modernas. Weber nos habla también de la política como vocación.
es decir, que el político ejerce una política ética. La política debe ser considerada una actividad profesional. Con políticos capacitados y formados en busca de una mejor sociedad y no en beneficio particular. Weber define al derecho como un orden legítimo, cuya validez está garantizada por la probabilidad de coacción. Weber distingue entre poder y dominación. Es por ello que se ocupa de la dominación, ya que en ella hay una reciprocidad entre uno y la obediencia del otro. La dominación es el poder organizado o estructurado. La sociología de la dominación de Weber se centra en los motivos de obediencia voluntaria, inherentes a un orden legítimo. Los tipos de dominación se basan en la efectividad de los principios que escribe el dominante para reclamar que el aparato administrativo y los dominados lo obedezcan. Entonces el poder es una imposición de la voluntad y la dominación es el poder organizado y estructurado. Los modelos de dominación o tipos de dominación son, en primer lugar, está la tradicional. En ella descansa la santidad de la creencia de un orden que existe desde siempre. Luego está la carismática, en la creencia que se le atribuye cualidades basadas en el sentimiento. La legal está relacionada con las normas, con las leyes, son características de la época moderna. La autoridad se ejerce dentro de una competencia. Estos tipos de dominación no existen de manera pura, sino que todos están relacionados entre sí. La legitimidad de una dominación depende de la legalidad, eficacia y continuidad.